Buenos días, amigas, amigos. Gusto estar acá con ustedes nuevamente, saludándoles principalmente y para tocar un tema, el cual es un tema que es demasiado difícil, quizás el más difícil que he tocado en todas estas exposiciones que he hecho y que he compartido con ustedes, que he tenido el privilegio de que me dejen entrar a sus hogares. Para tocar este tema que abordo el día de hoy, me he tomado varios días porque he querido reflexionar sobre el mismo, he querido asimilar lo sucedido y he querido estar lo suficientemente tranquilo para ser objetivo en el tema en cuestión. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la quema, al ataque que sufrió la sagrada imagen de la sangre de Cristo en la Catedral Metropolitana de Managua. Ese es un tema que nos ha dolido muchísimo a todos los nicaragüenses. Porque la imagen de la sangre de Cristo, además del amor que se le tenía a esa imagen, simbolizaba y era un recuerdo del Hijo de Dios, de Jesucristo. Era una imagen que estuvo acompañando a los capitalinos, a Managua, a los managuas y a todo Nicaragua durante casi 400 años. Esa imagen de la sangre de Cristo vino de Guatemala en el año 1638 y vino directamente a la ciudad de Managua, cuando esa ciudad no era siquiera una ciudad, era un poblado y tampoco era la capital de Nicaragua en esos momentos. Y a ese poblado, ubicado junto al lago Solotlán, vino esa imagen de Guatemala en 1638. O sea que en los próximos años hubiera cumplido 400 años de estar acompañando a los nicaragüenses. Era una imagen y es una imagen, aunque esté carbonizada, que ha servido de consuelo y de apoyo y de refugio a muchísimas generaciones de nicaragüenses. Imagínense cuántas generaciones han pasado en 400 años y cuánta gente acudió de rodillas ante esa imagen a pedir misericordia, a pedir compasión, a pedir un milagro. Lo que practicamos la fe católica. Cuando vino esa imagen, como les decía, de Guatemala hacia Nicaragua, primero estuvo en el templo de Veracruz, que para los que conocen bien Managua, ese templo se ubicaba prácticamente frente al lago Solotlán, o sea, donde está hoy el Parque Rubén Darío. Creo que así se llama aún, si no le han cambiado de nombre. El Parque Rubén Darío
frente al Teatro Nacional, a lo que ahora es el Teatro Nacional Rubén Darío también. Luego de ahí pasó al Templo de Candelaria, hasta el terremoto del año 1931. Después del terremoto de 1931 pasó a la iglesia de San Antonio, y cuando yo era un niño, ahí fue donde conocí a la imagen de la sangre de Cristo, en ese templo maravilloso de San Antonio, en el centro de la ciudad capital de Managua, en el barrio en que yo crecí. Ahí estaba la sangre de Cristo, en una iglesia realmente bellísima, en una capilla adjunta que también era una capilla que daba gusto verla, y ahí estaba la imagen de la sangre de Cristo. El terremoto de 1972 hizo que la curia arzobispal de Nicaragua, debido a que la iglesia de San Antonio quedó maltrecha, se la llevara la imagen de la sangre de Cristo a la iglesia de Monte Tabor, a 13 kilómetros de la capital. Luego la imagen vino a la iglesia Pío X en el reparto de Horizonte de Managua, y posteriormente ahí pasó a su lugar cuando se edificó la nueva catedral de Managua, sustituyendo la anterior, que aunque esté en pie, está dañada por el terremoto de 1972. Entonces, cuando se construyó la nueva catedral de Managua, pasó a una capilla adjunta a la catedral de Managua, y allí fue su hogar durante todo este periodo, durante todos estos años, casi por 33 años. La imagen de la sangre de Cristo es la imagen más querida que teníamos los católicos, no solamente en Nicaragua, fuera de Nicaragua también. Había que ver realmente la cantidad de personas que acudían a la sangre de Cristo, de todo el país, de todos los rincones de la capital de Nicaragua y de fuera de Nicaragua, tanto en el día a día como en el gran Via Crucis del Viernes Santo, que era un Via Crucis, y es un Via Crucis increíble, o sea, una trayectoria de menos de 2 kilómetros. La imagen demoraba prácticamente 4 horas, 5 horas en llegar al templo catedral, por la cantidad enorme de fieles que acudían a la Crucis con la sangre de Cristo el día Viernes Santo, en cada Semana Santa. La imagen de la sangre de Cristo era y es algo que llevamos acá dentro del corazón toditos los nicaragüenses, y aún los que no son nicaragüenses. Y fue destruida prácticamente el 31 de julio del año 2020 a las 11:30 de la mañana. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo mandó a hacer? No voy a entrar en esos detalles. Hay miles de conjeturas circulando. La versión oficial dice que el incendio fue provocado por un recipiente aspersor de alcohol que estaba en la capilla, un recipiente plástico pequeño, un atomizador, y que eso generó vapores en toda la capilla, y que eso hizo que de repente explotara con las veladoras que estaban en la capilla. No lo digo yo, he visto los videos del cardenal Brenes, el cardenal de Nicaragua,
en donde dice él de que en esa capilla no había ninguna veladora, ninguna vela encendida, no habían cortinajes, ni nada que pudiera provocar combustión, debido a que fue una disposición que se tomó con las imágenes antiguas hace más de 40 años, que toda imagen que tuviera más de 50 años no se le podían poner velas cerca. Entonces la sangre de Cristo sí tenía velas, pero fuera de su capilla, en el espacio interno de la Catedral de Managua, pero no en la capilla la sangre de Cristo. Esa es la versión del cardenal Brenes, del pastor de la Grey nicaragüense. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Quiero, para los que no conocieron nunca, ni conocen la Catedral de Managua, ni conocen dónde estaba ubicada la sangre de Cristo, está ubicada dentro de un domo de aluminio y vidrio. Y con el incendio, el domo prácticamente explotó, el vidrio o el plástico que haya tenido, no sé, si era plástico, era un plástico muy resistente, lógicamente, pero creo que era vidrio con aluminio. El aluminio se derritió totalmente. No voy a presentar las imágenes, aunque podría compartirlas, pero no las voy a presentar porque duelen. Esta mañana yo escuchaba a un perito costarricense explicar que para que el aluminio se pueda derretir, la temperatura que se debe someter es a 660 grados Celsius. Y lo comprobé después en Wikipedia. Entonces quiere decir que este atomizador, que supuestamente generó vapores de alcohol, alcanzó una temperatura, cuando provocó el incendio, de 660 grados para que se derritiera el aluminio que rodeaba el domo de la sangre de Cristo. Y maravillosamente, quizás un milagro de la sangre de Cristo, el recipiente atomizador de plástico no se quemó. Ahí estaba intacto, estando dentro del sitio del incendio. Saquen sus conclusiones, yo no voy a decir nada de eso. No por temor a nadie, porque no le tengo temor a nadie, le tengo temor a Dios. De ninguno de los que son capaces de hacer cualquier cosa. Pero sí, quien hizo eso sabía perfectamente que iba a golpear en lo más sensible a la jerarquía católica nicaragüense. Quien hizo eso sabía que iba a golpear en el propio corazón, en la parte más sensible, a todo el pueblo católico de Nicaragua. Quien hizo eso también sabía que iba a destruir lo que es prácticamente un patrimonio cultural de la humanidad. Pero no se imaginó el que hizo eso, las repercusiones mundiales que ese acto terrorista, a como lo calificó el cardenal Brenes, iba a provocar, porque han provocado una reacción mundial que nos ha dolido a los católicos nicaragüenses, nos ha dolido en el alma. Y no podemos todavía comprender a estas alturas cómo existen personas
que tengan una mentalidad tan aberrada que sean capaces de atentar contra un símbolo sagrado. Sabemos perfectamente que para los católicos las imágenes en los templos son dignas de veneración y son un recuerdo prácticamente de una divinidad, como en este caso Cristo, o de un santo, ¿verdad?, al cual veneramos. En el caso de Cristo, adoramos. Qué poco temor de Dios, qué poca moral, qué pocos sentimientos. Es que esta persona que hizo ese acto sacrílego no sabía o no sabe que la justicia de Dios no se escapa a nadie, que tarde o temprano la justicia de Dios cae y cae con toda su fuerza ante quienes hacen cualquier acto sacrílego. Esa es la justicia de Dios. Y cae sobre la persona que lo hizo y sobre su familia y sobre las generaciones de esa familia. Fuera de que en el derecho canónico también la Iglesia excomulga de inmediato a quien comete un acto sacrílego. Tal vez no les importa lo que haga la Iglesia Católica con su excomunión, pero sí les debería de importar la justicia divina, porque ante la justicia divina realmente hay que temblar. Nadie se puede burlar de Dios. Nadie se puede burlar de Dios y quedar impune. Entonces, que se esperen. Que se esperen. ¿Quién hizo eso? Haya sido un ateo, de esos que dicen que Dios no existe, que a la hora que se están muriendo corren a llamar a un cura o un pastor evangélico para poner en paz su alma y dicen que Dios no existe. O fue un demente, o fue una persona poseída por Satanás, fue quién sabe quién. Cada quien es dueño de formarse su propio criterio de lo que pasó. Yo expongo los hechos. Pero que fue un daño irreparable, fue un daño irreparable. Lamentablemente la Iglesia Católica en Nicaragua está siendo objeto de actos satánicos. Han sucedido aproximadamente 24 atentados en contra de la Iglesia Católica y de los templos en los últimos meses. Los últimos han sido los de la Iglesia del Calvario, los de la Iglesia de Veracruz, la Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Masaya, en Guindirí, en donde botaron el sagrario, o sea, donde se guardan las hostias consagradas, el cuerpo y la sangre de Cristo, y se defecaron y se orinaron sobre las hostias. Y por último, catedral, en donde prácticamente carbonizaron la imagen de la sangre de Cristo. Y recién estoy leyendo la iglesia de San Francisco de León, a la cual fue objeto de robo de arte sacro, como son las estaciones del Via Crucis. Le robaron 3, 4 estaciones del Via Crucis que tienen siglos de estar ahí prácticamente.
son actos satánicos. Sea cual haya sido el motivo, son actos satánicos y no tienen perdón de Dios. Yo creo, amigas, amigos, que quien se considere cristiano, de cualquier denominación, no puede estar de acuerdo ni puede alegrarse de esta tragedia que ha pasado en Nicaragua. Porque el carbonizar como ha carbonizado la sangre de Cristo es una tragedia realmente. No pido perdón para quien lo hizo, porque yo como ser humano lo puedo pedir, que Dios lo perdone, no, pero estoy seguro que Dios no lo va a perdonar y que el castigo tarde o temprano va a caer y vamos a escuchar el crujir de huesos y el crujir de dientes de quienes hicieron eso. Pienso que los que están en Nicaragua, los que están fuera de Nicaragua, los que están en cualquier parte del mundo y que están viendo este video, hay que orar mucho por esos países, hay que orar mucho por Nicaragua, porque es un país que en este momento está sometido a las fuerzas demoníacas, a las fuerzas satánicas, y requiere demasiada oración, porque los nicaragüenses están sufriendo y estamos sufriendo. Hasta otro momento, amigas, amigos, cuídense mucho y recuerden que solamente hay un Dios y que se tarda, pero que no olvida. Muchos dicen, el problema es que Dios no ha castigado a las personas. Dios tarda, porque los molinos del Señor muelen lento, pero muelen fino. Y lo vamos a ver. Que tengan feliz mañana, feliz tarde, feliz noche. Hasta otro video, amigas.